meses, en la PISA nos hemos mantenido en el campo de la mano con ustedes, los productores agropecuarios, ofreciendo todo el apoyo que ustedes así lo requieran. A pesar de las dificultades, estamos convencidos de que justamente estos momentos es cuando más tenemos que apoyarnos y dar un paso extra que necesitamos para continuar haciéndonos más fuertes. ¿Okay? Por esta manera fue cuando nace este webinar, hablando de estos cambios que tenemos y no más que esta situación privilegiada en poder hacer realidad la presentación de un ponente de tan alto nivel, reconocida globalmente como la doctora María Peters, quien nos va a hablar de los aspectos, creo que los aspectos claves en el control de micoplasma, así es como se ha titulado, los aspectos clave de micoplasma, quién más que ella, y dando una visión estratégica para la ciencia y el campo. ¿Okay? El currículum de María habla por sí solo, realmente habla por sí solo, realmente es muy extenso, solo quiero sacar unos bullets, creo que no, traté de, junto con ella, de resumirlo, sin embargo aquí lo voy a colocar. Okay, la doctora María Peters es médico veterinario graduada en la Universidad Central de Venezuela. Ella cuenta con un doctorado en medicina veterinaria en la Universidad de Minnesota. Además, tiene un postdoctorado en genómica comparativa en la Universidad de Illinois. ¿Okay? Actualmente es profesora del grupo de porcino de la Facultad de Ciencias Veterinarias y además en estos momentos es la tutora de 4 estudiantes de PhD y una estudiante de maestría. En estos momentos digo porque ya tiene un número considerable de graduados, tanto doctores y bien postdoctorados. Ella es responsable del Laboratorio de Investigación de Micoplasma enfocado en diagnóstico, epidemiología, control y erradicación de la universidad para micoplasma y que afectan a diferentes especies. Además, es miembro de la organización, principal miembro de la Organización Internacional para Micoplasma. Si hablamos de artículos, es autora de algo más de 35 artículos arbitrados, científicos enviados a revistas arbitradas. Realmente es muy considerable. Y si, digamos, como último punto acá, pero no menos importante, hoy en día es la autora principal del capítulo de micoplasma en nuestra, digamos, la Biblia de cerdos, que es el Swine Disease en su 11ª edición. Entonces, bueno, no me queda más por último que dar unos mensajes, realmente estamos honrados. Por último, antes de comenzar, solo quisiera comentarles que la doctora María Peters, en su presentación, ella dará su presentación y ustedes podrán compartir todas sus preguntas a través de el chat, de una serie de preguntas, en las cuales serán respondidas al final de la sesión. Mientras el tiempo nos permita, realmente así lo haremos. ¿Okay? No me queda más nada que decir, doctora María, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la PISA y ofrecer este espacio, realmente una complicada agenda para los porcicultores mexicanos y latinoamericanos que nos acompañan en esta tarde. Estamos seguros que esta presentación será de mucho provecho para todos y sin más preámbulos, doctora María, le cedo el micrófono y le cedo la presentación. Me permite acá. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, doctor Hernández. Y espero ahora que el tema que hemos escogido, ¿verdad?, para hablar hoy, que es aspectos claves en el control de micoplasma, sea, que lo trate de una manera que sea realmente algo aplicable en el campo para la audiencia. Una de las cosas que yo más disfruto de mi trabajo es el hecho de poder trabajar con preguntas que vienen del campo. Yo me reúno con médicos veterinarios y con productores para entender cuál es la problemática que ellos están viviendo en cuanto a micoplasma, porque es la parte fundamental de mi investigación. Por supuesto, en estos días, en los días del COVID-19, estamos frente a una problemática diferente. Estamos hablando de productores y veterinarios que están enfrentando situaciones para las que no estábamos preparados. La disrupción de la cadena de suministro en los Estados Unidos ha sido, en esta última semana, ha sido bastante fuerte y esto es algo que nos tiene a todos pensando en cosas diferentes. Por supuesto, no nos podemos olvidar de los problemas básicos. Claro está que en este momento no son primordiales, pero entender todas estas cosas de información básica, estos conocimientos básicos y claves
para poder enfrentar estos problemas nos van a dar un mejor posicionamiento en el futuro. Entonces, por ello, sin olvidar que ahorita la situación es realmente difícil, la que está atravesando la industria porcina, nos podemos también refrescar los conocimientos en otras enfermedades y probablemente podemos identificar oportunidades en las que, por el hecho de lo que está sucediendo con el COVID-19, podamos poner esto en combinación, esta información con otras cosas que hay que hacer en la granja y se pueden desarrollar nuevos protocolos. Así que traten de tener mente abierta con esto que les voy a explicar y me gustaría que idealmente salgan nuevas iniciativas a partir de esto. En el caso de la presentación de hoy voy a hablar de aspectos de control de micoplasma. Hay mucho que hablar del control de micoplasma, claro está, pero me gusta la idea de poder dedicarme a hablar específicamente a unas acciones de manejo que tenemos en el campo para este patógeno. ¿Por qué seguimos hablando todavía de la infección de micoplasma? Y esto es algo desde hace muchísimo tiempo, hace más de 50 años. Micoplasma está dando problemas en la industria porcina. Sabemos que es una enfermedad que está en todas partes del mundo, en todos los países, menos un par de países en Europa son positivos a micoplasma. Ciertamente está en casi todos los lugares donde los cerdos se crían. El micoplasma ioneumoniae causa una enfermedad conocida como neumonía enzootica. Claro, está una enfermedad respiratoria crónica, ¿verdad? Pero también cuando está en combinación con otros agentes, que pueden ser agentes tanto virales como bacterianos, entonces vemos los problemas más fuertes en cuanto a este patógeno, ¿ok? Entonces las coinfecciones son una parte muy importante que debemos tener en cuenta cuando pensamos en micoplasma, cuando tratamos de analizar cuánto está costando este problema dentro de la granja, por ejemplo. Y no podemos olvidar que esto es una enfermedad que afecta el bienestar animal y los parámetros de producción. Aunque los problemas de micoplasma no tienen generalmente una mortalidad muy alta, la morbilidad sí puede ser bastante alta. Podemos tener bastantes animales que pueden estar infectados en ciertos momentos de la fase productiva y esto va a hacer que sea un problema significativo dentro de la granja, aunque no haya problemas de mortalidad importantes, ¿ok? En el caso de ciertos brotes en poblaciones totalmente susceptibles, sí podríamos ver unos problemas de mortalidad, pero esto no es la regla, es más la excepción en el caso de las enfermedades, de la enfermedad causada por micoplasma, ¿ok? Una cosa muy importante que le ha permitido a los productores y a los veterinarios enfocarse más hacia el control de micoplasma en los últimos años en Norteamérica ha sido el hecho que han medido qué es lo que está pasando. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos con esta enfermedad es que como no causa una mortalidad importante, muchas veces pensamos que no es un problema que sea relevante dentro de la granja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se le da prioridad. Este estudio, que es de hace ya casi 12 años, ¿verdad? Este estudio era de un sistema de producción muy grande, bastante grande, en el que ellos comenzaron a evaluar, bueno, cuáles son, dentro del problema del complejo respiratorio, cuáles son los agentes causales que tenemos allí. Tenemos micoplasma, PRRS, influenza, ¿verdad? Bueno, ¿qué tan grande o qué tan influyente en el costo de producción es el problema con micoplasma, PRRS, influenza? Cuando vemos los costos de micoplasma, bueno, como tal, este no es un costo tan alto, ¿no? Si nos ponemos a pensar que 63 centavos de dólar por animal. Si vemos para el caso de PRRS, influenza, estamos hablando de mucho más dinero. Pero cuando lo vemos en la cuarta columna, vemos la combinación de PRRS y micoplasma, o en la última columna, en la última línea, la combinación de PRRS con influenza o con la gripe, vemos que el valor es mucho más, o la diferencia, lo que se pierde en los animales, es mucho más que la combinación de estos dos patógenos, que cuando están estos dos patógenos separados. Entonces es una combinación bastante influyente en los parámetros de producción.
Entonces, esto es costoso dentro de la granja. Tenemos otra información, otros valores, ciertamente. Estos son valores de Schwartz Farms, una empresa de más de 60.000 animales localizada en Minnesota, donde ellos, de todas sus granjas, más de 15 granjas tiene esta compañía, y han estado haciendo eliminaciones a través del tiempo, ¿ok? Han tenido varios años en los que han hecho erradicación de micoplasma, y entonces han hecho comparaciones entre grupos de micoplasma negativo y micoplasma positivo, y también cuando hay micoplasma positivo con otros patógenos. En el caso del cálculo que hicieron para su sistema, ellos están hablando de casi $3 en algunos casos del costo de cada animal llevado a matadero. Esto es, cada lechón que va a matadero les costaba este dinero más en esta granja, en este sistema de producción. Estos resultados ahora son los costos que fueron calculados. Esto es un artículo en una revista arbitrada. En esta comparación se vio el valor en cerdos que eran micoplasma positivos y en cerdos que eran micoplasma negativos. Y vemos como inclusive hay una diferencia también en la mortalidad, pero hay diferencia en la ganancia de peso y en la tasa de conversión alimenticia. Entonces, cuando el mensaje de estas 3 láminas, lo que les quiero decir es que cuando nosotros medimos en granja cuál es el problema que estamos teniendo, cuánto es lo que está costando micoplasma dentro de la granja, sí es un valor importante. Y si hablamos de resultados que no han sido publicados, pero que los comentamos con otros veterinarios en el campo, pueden hablar, en algunos casos hay veterinarios que dicen que pueden ser hasta $10 en los cerdos, cada cerdo que lleven a un matadero, por el costo de micoplasma. Entonces, esto es algo importante, es necesario darle prioridad, y sobre todo que micoplasma se puede ver como un objetivo fácil de alcanzar cuando hablamos de control o erradicación, comparado con otras enfermedades como influenza o como PIRS. Sabemos la transmisión de micoplasma es bastante diferente a esos patógenos, y entenderla nos va a dar las herramientas para poder diseñar mejores métodos de control, ¿ok? Entonces, por esto, yo les pido a ustedes que cuando estén pensando en cómo hacer control de micoplasma o cómo pensar en general acerca de la dinámica de la enfermedad, de diagnósticos, de tratamientos, no podemos generalizar, ¿ok? Hay que pensar de forma diferente. Micoplasma es una bacteria, pero tampoco es una bacteria tan común o tan sencilla como puedan ser otras. No la podemos comparar, por ejemplo, con otras bacterias que tengan pared celular. Eso hace que el tratamiento sea diferente. Es una bacteria muy pequeñita. Por mucho tiempo el Mycoplasma pneumoniae se pensaba que era un virus. Entonces, esto lo hace bien diferente para nosotros entender toda la epidemiología, el comportamiento, la dinámica de la enfermedad y poder diseñar estrategias. Entonces, esto no es PIRS, no es influenza, es un patógeno diferente, debemos pensar diferente. Y en esta presentación les voy a ir mostrando información en la que yo creo, con esto lo que quiero es hacerles ver que es un patógeno diferente, y cuando hacemos ciertos programas de control, tenemos que pensar específicamente en el patógeno para poder hacerlo. Una cosa que tienen que tener presente, quiero que tengan presente, es que todo, absolutamente todo, acerca de Mycoplasma pneumoniae es lento, ¿ok? Lo que ustedes piensen de PIRS, influenza, eso lo tienen que dejar de un lado porque este es un patógeno diferente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el tiempo de duplicación. Y yo muchísimas veces hago esta comparación, me gusta que la gente piense en esto porque se puede ver la diferencia de una manera más tangible, ¿ok? El tiempo de duplicación es el tiempo que toma una bacteria en multiplicarse, en generar otra colonia a partir de ella, ¿verdad? Entonces, en el caso de Escherichia coli, ¿verdad? Esto es información de muchos años, y esto crece muy rápido en el laboratorio, por supuesto. Cada 20 minutos aproximadamente hay una duplicación de bacterias de Escherichia coli, ¿ok? Eso es el tiempo de generación. En el caso de Mycoplasma pneumoniae, estamos hablando de un tiempo de duplicación muchísimo más lento.
Lo crecemos en el laboratorio generalmente en caldo, ¿ok? Las condiciones de crecimiento son bastante diferentes a como pueden ser para muchas otras bacterias. Lo crecemos en caldo y hay que esperar mucho tiempo, muchas semanas, a veces meses, en el laboratorio para poder obtener un cultivo, y siempre es bastante difícil con baja sensibilidad para poder obtener un cultivo de micoplasma. Por supuesto, no es la bacteria que se duplica más lentamente que otras bacterias, pero porque no es el caso de Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, que tarda más de 12 horas para multiplicarse. Pero cuando hablamos de Mycoplasma pneumoniae, estamos hablando de unos entre 6 y 8 horas que tarda la duplicación de una bacteria. Entonces comparan los 20 minutos de Escherichia coli contra las 6-8 horas de micoplasma y te das cuenta que pueden crecer mucho más rápido otras bacterias. El micoplasma por esto es parte de lo que vemos que es tan lentamente. Otra característica que les quiero comentar es el periodo de incubación. Ciertamente, cuando hablamos de otros patógenos, y el ejemplo que les tengo aquí es el de la gripe, el de influenza en cerdos, ¿verdad? Estamos hablando de 1 día y medio, desde que el animal ha estado en contacto con el patógeno hasta que desarrolla enfermedad, ¿verdad? Desarrolla los signos clínicos. En el caso de micoplasma, y esto lo deben haber visto ustedes muchas veces en el campo, estamos hablando de aproximadamente 14 días. Y estos son en condiciones experimentales. Muchas veces en el campo hablamos de meses, desde el momento en que sabemos que los animales han estado en contacto con otros animales que son positivos en micoplasma, y todo este tiempo pasa hasta que podemos ver o evidenciar esta signología clínica en los animales. Entonces, esto es también parte de lo que vemos que es muy lento en micoplasma. Otra característica es, sin lugar a dudas, la transmisión del patógeno. ¿Okay? Hay pruebas que se hacen para medir la tasa de transmisión, o lo que llaman el R0, y que ahora con el coronavirus mucha gente debe estar al día con estos conceptos, ¿verdad? Esto es la velocidad a la que se transmite un patógeno. Si tenemos un animal infectado en un grupo en cierto tiempo durante el periodo infeccioso, ¿verdad? Estamos hablando que en el caso de influenza rápidamente podemos tener 10 animales positivos a influenza de acuerdo al tiempo en el que ellos estén juntos. En el caso de Mycoplasma pneumoniae, nosotros podemos colocar en las mismas instalaciones, en el mismo corral, un animal positivo con 9 animales negativos, y pueden pasar muchas semanas, por decir más de 2 semanas, hasta que tenemos otro animal positivo. Es muy lenta la transmisión de este patógeno. El R0 de este patógeno es bastante lento. Sobre todo si pensamos también en que el periodo infeccioso de micoplasma es tan largo, esta transmisión hay que pensarla sobre todo en función al tiempo infeccioso o el periodo infeccioso de la bacteria. ¿Ok? Entonces, por todas estas razones, debemos tener en cuenta en micoplasma procesos lentos. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros vemos en el animal que va al mercado sintomatología, signología de enfermedad respiratoria producida por micoplasma, sugestiva de lo que sugiere que haya sido una infección por micoplasma, entonces debemos pensar no en lo que esté pasando ese día en el animal, no en lo que haya sucedido la semana anterior. Hay que pensar mucho más atrás, ¿ok? En el tiempo hay que pensar, bueno, estas lesiones las estoy viendo ahorita, pero esto viene desde que el animal era un lechón recién nacido, ¿ok? Este lechón recién nacido probablemente nació negativo a micoplasma, a la edad del destete probablemente ya pudo haber estado colonizado por su madre, y esta colonización, aunque no se expresa de una manera clínica en las edades tempranas, lo vamos a ver en edades más tardías, y por eso lo vemos a nivel del mercado. Por supuesto, aquí yo comienzo a hablar de la epidemiología desde los lechones, pero lo más importante para nosotros es saber que las madres son la principal fuente de micoplasma para ellos, para un lechón recién nacido, que asumimos hasta hoy que nace negativo a micoplasma, ¿verdad? Y que este periodo de lactación, este periodo de relación tan cercana entre el lechón y la madre, es el que va a proporcionar ese ambiente que va a permitir el lechón se colonice y entonces vaya al sistema de producción
a las diferentes fases de producción colonizado con micoplasma. Pero, ¿qué es lo que pasa después del nacimiento y la lactación? Debemos pensar que todo esto comienza antes, ¿ok? Bueno, el animal nace negativo a micoplasma. ¿Cómo va a comenzar antes? Pues porque la madre es sencillamente el agente que más influencia esa colonización en el lechón. Por eso, y yo sé que esto es una introducción al tema, por eso el control de micoplasma, el control más adecuado comienza con entender qué es lo que pasa con las lechonas y tratar de hacer un manejo importante que nos permita controlar para ese tipo de infecciones. Entonces, por supuesto, hay otros aspectos del control de micoplasma que no los voy a poder hablar hoy. Hoy me estoy enfocando a lo que es la aclimatización de lechonas y lo que quiero hacer es discutir con ustedes o presentarles a ustedes los aspectos más importantes de esos programas de aclimatización de lechonas. ¿Por qué lo hacemos de una manera? ¿Por qué esperamos tanto tiempo? Todos esos elementos son los que les quiero mostrar para que entiendan por qué, o para que piensen luego, bueno, ¿cómo puedo aplicar yo esto en mi granja? Porque hablamos de cierto tiempo, pero ¿por qué yo tengo que esperar tanto tiempo? Por ejemplo. Entonces, por ello, debemos entender desde un principio, y esto es algo que puede ser diferente en otras granjas, por supuesto, porque todo dependerá del tipo de animales que ustedes reciban en las granjas, ¿verdad? Aquí en Norteamérica, desde hace más de 10 años, hemos tenido más problemas de micoplasma, o se habían presentado más problemas de micoplasma, sin entender muy bien cuál era el origen de esos problemas, ¿ok? Hasta que comenzamos a ver que antes teníamos hembras que venían positivas, hembras de las empresas de genética venían positivas a micoplasma, entraban en una granja positiva y se hacía una estabilización de ese rebaño más fácilmente. Entonces nos hemos dado cuenta que el hecho que ahora tenemos hembras muy limpias viniendo de las empresas de genética en el aspecto de micoplasma, claro está, esto es excelente, ¿verdad? Estamos hablando de animales limpios, animales que son de alta salud, es el animal ideal con el que queremos trabajar. Pero esto, cuando estamos llevando un animal limpio de tan alta salud a una granja que está endémicamente infectada, entonces allí es donde creamos el problema. ¿Ok? Estos animales, como tenemos aquí estas hembras en un segundo acá. ¿Okay? Como tenemos estas hembras en esta primera columna que no tienen color, estas hembras serían las negativas, las que están entrando al sistema de forma negativa. Ok, poco a poco ellas se van a ir infectando porque la granja es endémicamente infectada. No hay manera que podamos evitar ese contagio de las hembras de mayor edad a estas hembras. Entonces, cuando esto sucede, vamos a tener una perpetuación de la transmisión del micoplasma, porque siempre vamos a tener animales que son positivos y animales que todavía son susceptibles, que se pueden infectar, y entonces estos son los que nos van a dar este estatus de endemicidad dentro de la granja. Esto lo estamos viendo nada más aquí con un grupo de hembras que van entrando, pero esto es subsecuente. Si cada mes yo estoy entrando hembras, esto está sucediendo cada vez, y es una cuestión de años, porque no todas se van a infectar en el mismo momento. Entonces, esta es la raíz del problema. Aquí es donde radican todos nuestros dolores de cabeza con micoplasma, porque sencillamente tenemos una población que se va moviendo muy lentamente, pero de manera segura. ¿Ok? Entonces, para mí, y lo que quiero hablarles hoy es cómo comenzar con estas hembras de reemplazo con buen pie. ¿Ok? Entonces, para esto hay que hacer aclimatización de lechonas. La aclimatización de lechonas la podemos ver como que la utilizamos para dos objetivos muy importantes, que son el control de la enfermedad, por una parte, ¿ok? Cuando hablamos decimos, bueno, en esta granja estoy teniendo problemas de micoplasma, ¿cómo controlo? Será un control, por supuesto, que va a ser parcial en ese caso. Vamos a tener que utilizar vacunas, vamos a tener que utilizar antibióticos también. Hay que hacer una combinación de diferentes estrategias de control, ¿ok? Pero también la aclimatización de lechonas se utiliza para erradicación de micoplasma, ¿ok?
Esto, con la climatización, nosotros comenzamos a contar el día 0 de los programas de erradicación. ¿Ok? Entonces, por ello, la climatización tiene este doble propósito y podemos elegir cómo utilizarlo dentro de la granja. Pero, como les decía, para comenzar con un buen pie, necesitamos también utilizar otros de los pilares de control de micoplasma. Para mí, los pilares de control de micoplasma son 4. Ciertamente, hoy estamos hablando solo de 3 porque no vamos a tener tiempo realmente de hablar de erradicación. Habría que tener una hora diferente para hablar de erradicación porque es otro tema bastante extenso. Pero en el caso de las hembras de reemplazo, ¿cómo hacer esto? Con buena vacunación, con manejo y con medicación. Hoy me enfoco sobre todo a la parte de manejo y cómo incorporamos entonces vacunación y medicación en esto. Algo que es otro de los atributos de este patógeno es el hecho que la persistencia es extremadamente larga. Cuando les digo que es extremadamente larga, estamos hablando de meses, ¿ok? Estamos hablando de más de 7 meses. Por supuesto, si hablamos de diferentes cepas de micoplasma, podríamos ver unas diferencias en esta persistencia del patógeno, pero en el caso de las cepas con las cuales se ha medido la persistencia, hemos visto que cuando infectamos al animal, desde el día 0 ese animal se infecta, pasa mucho tiempo en el que es positivo, así no haya signos clínicos, ¿verdad? Y hay excreción, hasta que llega el momento en que se elimina, se deja ya de excretar el patógeno, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta que esta persistencia de micoplasma es extremadamente larga, ¿ok? Y que nosotros tenemos que aclimatizar a esa hembra, porque cuando ella llega temprano a la granja es negativa, la queremos hacer positiva, queremos que desarrolle la enfermedad, que excrete el patógeno, pero que ya deje de excretar para que en el momento que ella llegue al primer parto ya no sea una fuente de patógeno para los lechoncitos, ¿ok? Comenzando con buen pie, nosotros lo llamamos esta iniciativa, la iniciativa 50-350 para la climatización de lechonas, y lo que quiere decir es que queremos hacer una exposición de las hembras cuando tienen aproximadamente 50 días de edad, entre 50 y 80 días de edad, para que ellas desarrollen la enfermedad, excreten, dejen de excretar, y ya a los 350 días de edad ya no estén, cuando llegan al primer parto, ya no estén excretando el patógeno. ¿Ok? Entonces, poniendo en combinación estos dos gráficos que les había presentado antes, la persistencia es extremadamente larga, ¿ok? Y necesitamos que esas hembras vean el patógeno y dejen de tenerlo. Entonces, poniéndolo aquí en perspectiva, yo les decía que son muchos meses, estamos hablando de 8 meses en los que ha tardado 8 meses en que nosotros veamos que veamos que ya el animal no está excretando más micoplasma, ¿ok? Entonces, todo este tiempo es lo que quiero hablar hoy, quiero que discutir con ustedes realmente qué es lo que pasa durante este periodo, qué es lo que podemos esperar, cómo lo podemos manipular para poder hacerlo trabajar en nuestra ventaja, ¿ok? Entonces, primero que nada, la persistencia es muy larga, estamos hablando, y dijimos también que cuando hacemos infección de micoplasma no es tan rápida la transmisión, que puede tomar un tiempo hasta que haya infección de todos los animales. Piensen ustedes en un grupo de hembras que reciben, en el grupo de hembras que reciben cada mes, por ejemplo, dentro de la granja, dependiendo del tamaño de la granja, ¿verdad? O cada 2 meses. Estas hembras las vamos a poner, van a estar en un solo grupo y queremos que se infecten todas con micoplasma más o menos en el mismo momento. Ciertamente esto no va a ser muy fácil de hacer, ¿ok? Y eso voy a estar hablando un poco durante la presentación. ¿Cómo hacemos esto? ¿Ok? Queremos que rápidamente esas hembras ya se hayan infectado con micoplasma para que ya desarrollen la enfermedad y dejen de tener problemas luego. Pero luego hemos visto que 6 meses después de la infección inicial, es cuando comenzamos a ver una proporción de la población ya dejando de ser positiva a micoplasma, ¿ok? Esto es en cuestiones de proporción de la población. Vemos que a los 200 días todavía hablamos de más de
50%, más de la mitad del grupo, todavía es positivo. Y luego, muy rápidamente, hay una bajada del número de animales que son positivos a este patógeno. Entonces, es una cuestión que sucede muy lentamente, pero al final pareciera ser bastante drástico. Ok, entonces, primero que nada, ¿cómo hacemos esa exposición? Y como les decía, esto lo usamos para control y lo usamos para eliminación. Para eliminación lo llamamos estableciendo el día 0, porque cuando hacemos eliminación hacemos cerrado de granja que comienza el día 0. ¿Ok? El día 0 después de la infección no es generalmente el día 0 del cerrado de granja. ¿Por qué? Porque este día no es cuando se infectan todos los animales. Ese día las expusimos, pero no quiere decir que todas ellas se hayan infectado con el patógeno. Entonces, por ello, quiero mostrarles un poco por qué entendemos que esta transmisión y esta infección inicial no es tan rápida. Este estudio lo hicimos hace ya casi 5 años, ¿verdad? Pero pusimos en contacto una hembra positiva a micoplasma, que sería esta aquí con este patrón, y 9 hembras negativas, que eran estas. Al final de 4 semanas que esas hembras estuvieron juntas, solo 3 de las hembras que eran susceptibles se hicieron positivas a micoplasma, ¿ok? Cuando pusimos en contacto 2 positivas con 8 negativas, tuvimos un poco más de ellas positivas, pero no todas en el grupo. 3 positivas, 7 negativas, solo 2 positivas. 4 positivas, 6 negativas, solo 2 positivas. 5 y 5, todavía teníamos un animal que era negativo, pero esto era en hisopo bronquial. Cuando hicimos las pruebas en hisopos traqueales, en esta prueba conseguimos que el animal era positivo. Entonces, bueno, pensamos que con esto hablamos de una proporción de 1 a 1, lo que quiere decir que para yo lograr que todos los animales o que un animal se haga positivo en 4 semanas, tiene que estar en contacto con otro animal positivo. Esto es difícil de lograr en el campo, pensando, bueno, ¿cuáles son las formas en las que yo puedo exponer a las hembras para lograr una transmisión de micoplasma? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el método de inoculación? También pensando en la cepa, esto puede hacer una diferencia. La carga bacteriana, por supuesto, cuánta carga de patógeno hay en el inóculo que estoy utilizando, y coinfección con otros patógenos. Probablemente podríamos argumentar que en el caso de coinfecciones con PIRS o coinfecciones con influenza puede haber una mayor transmisión de la enfermedad, probablemente, pero eso no lo tenemos tan claro. ¿Ok? Entonces, aquí nos preguntamos, ¿cómo hacer esta exposición? Como les decía, si tenemos a los animales unos con otros a través de contacto natural, necesitamos una tasa que sea de 1 a 1, ¿verdad? Este contacto de un animal positivo a un animal negativo para que haya una buena infección en 4 semanas. Esto es bastante tiempo, y cuando pensamos en que tenemos que tener estos animales en las instalaciones, estos animales están alimentados, tengo que esperar un mes más para que se hagan positivos todos y tengo que tener la mitad del rebaño positivo, es un escenario bastante difícil de realizar en la práctica, ¿ok? Idealmente esto es lo que deberíamos hacer, tener animales, por ejemplo, como este animal aquí, que es un animal probablemente descartado, no seleccionado, pero que es positivo a micoplasma en contacto con animales más pequeños, para que haya estas son lechonas, ¿verdad? De reemplazo, para que tengan ese contacto importante. Otra forma de hacer esto es a través de una inoculación. En el caso de micoplasma, la inoculación intranasal no es muy efectiva, por ello hablamos de una inoculación intratraqueal, que es bastante efectiva. Sin embargo, esto implica que tenemos que tomar cada animal individualmente, cada hembra, tenemos que colocar un inóculo en la tráquea, esto es intratraqueal, para que ella se infecte. ¿Ok? Esta es la forma clásica en la que se hacen las infecciones experimentales para investigación de micoplasma. Sin embargo, cuando nosotros llevamos esta información a los veterinarios en el campo, por supuesto, la respuesta de ellos fue, esto es muy difícil de hacer, esto no lo podemos lograr de esta forma, hay que hacerlo más rápido. Y ellos tuvieron esta idea de hacer las exposiciones por aerosol. Personalmente yo no hago estas exposiciones por aerosol, pero entiendo que la practicidad
ha sido la iniciativa realmente para que los veterinarios hagan esta exposición por aerosol en el campo. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que, si volvemos aquí a la gráfica, inicialmente este periodo en el que todas las hembras, todas las lechonas van a ser positivas, varía de acuerdo al método de exposición que nosotros escojamos. Si es contacto natural, si es inoculación intratraqueal o inoculación por aerosol, va a haber una diferencia, ¿ok? Sencillamente por contacto natural esto va a tardar más tiempo, hay que comprar más tiempo para el periodo de aclimatización, lo cual es bastante limitado ya en las granjas cuando decimos que tenemos que recibir las lechonas a tan temprana edad. La inoculación por aerosol, entonces, funciona muy bien para los veterinarios porque utilizan un nebulizador y pueden hacer una inoculación, una exposición de todas las lechonas en el mismo momento, la cual es bastante efectiva. ¿Ok? ¿Cómo hacen esa nebulización o cómo se hace esa inoculación en el caso que la hagamos como la hacemos en el laboratorio de forma intratraqueal? Para esto se utiliza un homogenizado de pulmón, pero es importante que vean aquí que no he tratado de ser redundante en este título, pero el homogenizado de pulmón debe ser homogéneo. Lo que quiero decir, nosotros tenemos, y pensábamos al principio, bueno, quizá las zonas de los pulmones que tienen más lesión de micoplasma tienen más carga bacteriana, solamente debo usar esa área, eso eran cosas que estábamos discutiendo, pero cuando utilizamos el pulmón, este pulmón se licúa, ¿verdad?, para ser utilizado con el nebulizador, y hablamos entonces de qué tan homogéneo o heterogéneo sea ese homogenizado. Tenemos algunos casos en los que este homogenizado no ha sido licuado de la manera que se esperaría, y entonces por ello es muy heterogéneo. Cuando esto pasa, podemos tomar muestras del mismo homogenizado. Tomamos 5 muestras diferentes y podemos tener resultados diferentes. En algunos inclusive podemos tener resultados positivos, en otros resultados negativos. Porque el micoplasma, recuerden que está en los cilios de las vías respiratorias. Si tenemos una muestra en la que, una submuestra de ese homogenizado de pulmón en la que hay vías respiratorias, entonces vamos a tener resultados positivos. Pero si esto no está bien homogenizado, en otra muestra no hay vía respiratoria, ahí puede ser que tengamos un resultado negativo. Entonces, por ello, el homogenizado de pulmón es clave para poder hacer una exposición correcta, una exposición que sea igual para todas las hembras, para que podamos contar el tiempo de la misma manera para todos. ¿Ok? Entonces, otro aspecto importante que les mencionaba es que pensábamos que en las áreas de pulmón donde solamente había lesiones, era solo esas áreas las que podíamos utilizar para el preparado del homogenizado de pulmón, porque pensábamos que las otras áreas iban a diluir el homogenizado por no tener una carga bacteriana suficiente. Sin embargo, en estos resultados pueden ver, en estos 3 paneles, hablamos de varios animales en cada panel, y en estos animales muestreamos cada uno de los lóbulos pulmonares. Algunos lóbulos pulmonares tenían lesiones, otros lóbulos no. Sin embargo, como pueden ver, en todos los lóbulos pulmonares hubo detección de micoplasma. Estos son resultados de PCR de tiempo real y por eso los ven expresados en valores de CT. ¿Okay? En el panel con los cuadros color verde, allí vemos, estas eran lechonas que tenían un resultado de hisopo traqueal con un CT bastante bajo, tenían una carga bacteriana alta. Y vemos que en ellos hay muy poca variación en esa concentración de micoplasma. En los que tenían una carga media en la tráquea, ¿verdad? Cuando nosotros vimos el pulmón o los lóbulos pulmonares de esos animales, vemos entonces que hay un poco más de variación, y en los azules, que son los de CT más alto, es decir, pensamos que esta hembra tenía menos micoplasma que las otras, estas hembras tienen menos micoplasma que las otras, en estas hay mucha más variabilidad. Y tenemos algunos resultados dentro de los mismos lóbulos pulmonares
que eran negativos. Sin embargo, lo que vemos es en que en todos los lóbulos pulmonares, inclusive que hubiese lesiones o no, hay micoplasma. Así que la próxima vez que veamos que evaluemos esos animales a matadero, por ejemplo, no podemos pensar que no hay nada de micoplasma en los lóbulos en donde no estoy viendo lesiones. ¿Ok? Estas fotografías que les muestro ahora es el proceso de preparación del homogeneizado de pulmón en una granja. Por supuesto, esto debe hacerse de una manera bastante segura, bastante como si lo estuviésemos haciendo en un laboratorio, o lo más cercano que lo estuviésemos haciendo a un laboratorio, por supuesto entendiendo que hay diferencias porque estaríamos en una granja. Pero se usa básicamente una licuadora de buena calidad. Estas licuadoras son bastante rápidas para no calentar el inóculo, potencialmente matando bacterias de micoplasma, pero entonces tomamos los pulmones que pueden haber sido cosechados de las hembras donadoras. Estos pulmones se congelan, ¿ok? Y luego se utilizan para la preparación del homogeneizado, ¿ok? El material se pesa para saber cuál es la proporción de tejido que vamos a utilizar y la proporción de caldo, de micoplasma. En piezas grandes se hacen cortes de estos pulmones, ¿verdad? Para que no sea tan difícil el proceso dentro de la licuadora, ¿ok? Y luego, cuando se hace el licuado, este es el resultado que vamos a obtener. Este es el tipo de material que va a ser luego alicuotado en diferentes tubos y va a ser almacenado. Porque este material es lo que nosotros llamamos la semilla, ¿ok? Esta es el material que preparamos de un par de hembras para utilizarlo en todos los rebaños, o en todo el rebaño, dependiendo del objetivo de aclimatización que estemos utilizando. Por supuesto, esto no es algo que queremos estar haciendo todo el tiempo, pero si vamos a hacer un programa de erradicación, necesitamos establecer el día cero, lo hacemos de esta manera, ¿ok? Esta semilla se puede almacenar muy bien en laboratorio, en freezers de congeladores de menos 80, y se puede entonces almacenar por un largo tiempo. Cuando no tenemos a disposición un freezer menos 80, sino uno menos 20, entonces ese tiempo será mucho menor que podemos utilizar. Pero entonces sabemos, bueno, esta infección de micoplasma es bastante larga. Hay que comenzar a pensar, ¿hay maneras en las que yo pueda acortar eso o retardar eso? ¿Ok? Puedo influenciar ese periodo de infección y de persistencia de micoplasma en la hembra. Y una pregunta que siempre tenemos en el campo cuando las personas están haciendo erradicación y comienzan a hacer esta exposición, preguntan, bueno, ¿qué tan rápido puedo abrir la granja? Si ya hice la infección, ¿lo puedo hacer en 6 meses? No, espera un momento. ¿Por qué lo tendremos que hacer, esperar tanto tiempo? Y preguntan, bueno, si utilizo vacunación, si utilizo medicación, ¿yo puedo acortar esa persistencia? Y esta pregunta nos la hicimos hace ya varios años. Hicimos medicación y vacunación de hembras que habían sido expuestas a micoplasma, y también en azul tenemos el grupo control que no tenía ninguna vacunación, ninguna medicación. Y como pueden ver, 130 días después de la infección, aquí había algo de diferencia entre estos grupos, pero a 160, 190 días, pareciera que no hubo una diferencia estadística en estos casos, lo que quiere decir que ni siquiera la vacunación o la vacunación y la medicación fueron capaces de acortar esa persistencia de micoplasma. Entonces, otra pregunta que tenemos, bueno, pero si yo hago tratamientos en este momento, imagínense, esto es al principio de esa exposición, al principio de la infección, ¿cómo puedo afectar yo esa persistencia? Porque los tratamientos de los que les hablaba en esta lámina son después de 130 días, pero si la hago antes, ¿qué puede pasar? Y no tenemos estudios en los que hayamos hecho esto, pero podríamos pensar que por el hecho de que los antibióticos o las vacunas no van a lograr un control total de micoplasma, esto sabemos y entendemos que es un control parcial, nos parece que puede suceder que estemos poniendo en pausa el proceso y que sencillamente lo que vayamos a hacer es alargar esa persistencia. Entonces, ojo, habría que estar pendiente de cómo hacer las cosas en este principio, ¿ok? Pero, ¿qué tal si yo expuse las hembras
todo el grupo y he tenido unos problemas de otras enfermedades no tan parecidas a micoplasma, pero que pudo haber sido derivado de esa exposición que hice. Entonces, ¿qué hago si yo necesito tratar a esos animales? Entonces, en este caso, hay tratamientos antibióticos que se pueden utilizar que no sean efectivos contra micoplasma. Recuerden, micoplasmas no tienen paredes celulares, no son afectados por betalactámicos, ¿verdad? Entonces, como son naturalmente resistentes a ese tipo de antibióticos, podemos utilizar ese antibiótico para otros agentes y no para afectar micoplasma. ¿Ok? Pero también en el caso que querramos hacer un tratamiento, bueno, lo hacemos aquí al final. Probablemente en estos momentos, ya cuando la carga de infección va bajando, sea un buen momento para hacer un tratamiento. Ok, otra cosa que les quiero traer nada más para crear un poco de inquietud de por qué esto pasa, porque ¿por qué el micoplasma dura tanto tiempo en el animal? Y no lo tenemos muy claro si es un problema de que sea una carga bacteriana muy alta o si es que la respuesta inmune del animal no es suficientemente fuerte como para detener el proceso y sacar al micoplasma del sistema. Pareciera que todo este tiempo no es suficiente para hacer esto. También, como les muestro aquí en estas fotos, estos son estudios de otros grupos, no de mi grupo de investigación, pero me parecen muy interesantes porque ellos muestran la formación de biopelículas. En el aparato respiratorio de los cerdos se forman biopelículas en las que hay micoplasmas que están atrapados en una matriz que forma el mismo patógeno, y en esta matriz ellos pueden estar protegidos de tratamientos antibióticos o también pueden estar protegidos de la respuesta inmune. Entonces, ¿es eso uno de los factores que hace que la persistencia sea tan larga? Probablemente, pero no lo tenemos totalmente claro. Y también, bueno, ¿será que es una cuestión de tiempo solamente, que sencillamente pasa tanto tiempo para que el micoplasma salga del aparato respiratorio y cómo podríamos hacer para hacer cambios allí? Entonces, pensando en el mejor momento, el momento ideal probablemente para tratar de influenciar esta curva, entonces pensamos que tiene que ser en los momentos finales de la persistencia, porque hay menos carga bacteriana y menos animales que van a estar infectados. ¿Cómo asegurarse? ¿Cómo debemos nosotros hacer para asegurar que esa persistencia ha terminado? Entonces, un buen muestreo. También hay que tener paciencia, esto es cuestión de tiempo, y flexibilidad, hay que adaptarse. En algunas granjas hemos hecho muestreos, vemos que todavía tenemos animales positivos, entonces hemos tenido que extender el periodo de cerrado dentro de la granja, ¿ok? Esto no es ideal, pero hay que hacerlo, hay que ser flexible. Yo sé que la climatización, de la manera que la hemos visto, o que se las he mostrado, no es un proceso fácil, probablemente no es el proceso ideal que querríamos tener dentro de la granja, pero nos ha permitido hacer muchas cosas. Primero que nada, nos ha permitido hacer mejor control de las infecciones de micoplasma, sin lugar a dudas. En Norteamérica, la climatización de plasma de ionogamia ha permitido que haya un mejor control a nivel respiratorio, ¿ok? También podemos utilizar específicamente ciertos métodos de control, y entonces con esto podemos lograr una más baja prevalencia en cerdos que van a matadero, en cerdos en engorde, y en granjas de gran tamaño, la climatización de hembras nos ha permitido hacer las erradicaciones. ¿Ok? Para terminar, lo que quiero decirles es que si yo pudiese tener una lista de deseos que se me cumplieran, mi lista comenzaría con el hecho de que la climatización para micoplasma no es necesaria. ¿Ok? Yo no quisiera que tuviésemos que hacer todos estos procesos que hacemos con los animales. Pero como esto no sucede todavía, en caso contrario, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que tratar de identificar productos seguros y efectivos para hacer esa exposición, hacerla de la mejor manera que podamos hacerlo. Tratar de lograr que las lechonas no desarrollen enfermedad o que no se enfermen tan fuertemente, ciertamente con micoplasma o con otros patógenos, y que haya una recuperación rápida y completa de la infección y la colonización. ¿Ok? Esto sería en el mundo ideal, esto es lo que queremos que pase. Por supuesto, seguimos trabajando y seguimos generando información para llegar a esto. Con esto, muchísimas gracias por su atención. Espero que la información haya sido bastante de utilidad y bastante clara como para poder comprender en qué etapas de la producción en las granjas que ustedes manejan pueden aplicar este tipo de métodos.
Gracias.